Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Lo importante no es a qué hora estéis viendo esta charla, sino que estéis ahí. Y por ello quiero daros las gracias. También quiero agradecer a Industry Talk por haberme invitado para dar esta charla sobre transformación empresarial y a Pedro Carrillo por liderar esta iniciativa que aporta tanto valor y visibilidad a la industria. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Edo. Soy el director general del Grupo Gómez Aparicio, empresa que se dedica a la fabricación de libros, con diferentes tecnologías. Por un lado, tecnologías de impresión offset, es decir, impresión tradicional, dedicadas a la fabricación de pedidos de gran volumen, es decir, más de 1000 unidades en hacia adelante, 2000 unidades, 5000, 10000, 30000. Y por otro lado, tecnologías de impresión digital, destinadas para las cantidades pequeñas, es decir, pedidos de menos de 1000 unidades, 500 unidades, 200, 100, incluso llegando a fabricar pedidos de una unidad. Todo esto en cualquier tipología de acabado, en cualquier variante de encuadernación. Para el que conoce el entorno industrial, un verdadero reto titánico. Pero no siempre fue así. En el año 58, mis abuelos, Francisco y Luisa, fundaron una encuadernación artesanal, que poco a poco con los años, incluyendo maquinaria, consiguieron hacer aún más grande. Años después, mi madre, como segunda generación, se incorporó al proyecto familiar, industrializando y profesionalizando el negocio y haciéndolo como un referente de encuadernación. En el año 2005 me incorporó al proyecto familiar, como tercera generación. Imaginaros el estigma que tenemos las terceras generaciones, que solemos cerrar o destruir las empresas. Y, por desgracia, la estadística lo confirma. En nuestro caso no fue así, todo lo contrario. Iniciamos un proceso, lideramos un proceso de transformación empresarial que nos convertiría en líderes de nuestro sector. Voy a haceros una pregunta. ¿Creéis que es posible transformar una industria o una empresa siendo una pyme? Quedaros con la pregunta y pensadla. Y quiero contaros cuál ha sido nuestro proceso de transformación en los últimos años. Y como lo que no son cuentas, son cuentos, quiero contaros esta historia con nuestra evolución en números. Y como toda gran historia, empieza con un sueño, soñando. Año 2007. Tenemos un sueño claro, definido. Queremos transformarnos en una empresa integrada, es decir, incorporar dentro de nuestra encuadernación una industria de impresión a todo color offset para poder intervenir en el sector de manera activa, con el cliente final, las editoriales. Pero las circunstancias de nuestro sector dificultaba esto de una manera bastante complicada. ¿Por qué? Porque el cliente natural de la encuadernación es la imprenta. Por lo tanto, para poder saltar, el día que incorpores impresión, perderías todos tus clientes. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer para pasar de un sueño a una visión es dotarla de compromiso. Y ese compromiso hay que dotarlo con objetivos claros, definidos, medibles, que tienen que ver con el futuro. Una visión clara. Lo primero que hicimos como empresa fue revisar el planning estratégico y poner foco en la estrategia comercial. Es decir, debíamos cambiar nuestra tipología de cliente, pasar del cliente de la imprenta al cliente editorial. El cliente de la imprenta con más margen y el cliente editorial con menos margen. Pero no nos importaba, porque el día que montásemos y que llegásemos a los objetivos que teníamos marcados de incorporar una industria de impresión, no perderíamos todos nuestros clientes de golpe. Pero como os imaginaréis, se inicia un nuevo contexto. 2008, la crisis financiera que tantas empresas destruyó, que tantos empleos destruyó, dificultaba esta visión, estos objetivos que teníamos de montar una industria de impresión. Se iniciaba el 2009 y empezaba otra crisis, una crisis específica en el mundo del libro. Por lo tanto, el contexto seguía poniéndonos límites, barreras. En el mundo del libro irrumpían de manera estrepitosa el mundo multimedia, desplazando algunos productos y, lógicamente, haciendo que la demanda cayese. En un sector como el nuestro, altamente atomizado, con sobrecapacidad instalada, empezamos a competir todos por precios. Y teníamos dos patas, dos estrategias. Por un lado, incorporar una industria de impresión, pero por otro, sobrevivir. Porque aunque conservábamos la facturación, cada día perdíamos dinero, cada año perdíamos dinero y la rentabilidad seguía erosionándose. De esta manera, intentamos, por diferentes vías, comprar una industria de impresión, sin éxito debido al contexto, a que los bancos en ese momento no ayudaban, no aportaban liquidez para los proyectos. Intentamos subfusionarnos con una empresa, una impresión de imprenta, sin éxito tampoco. Intentamos comprar máquinas nuevas, máquinas de alta tecnología que son a precios muy elevados.
sin éxito, pero no nos desesperanzábamos, confiábamos en que llegaría nuestra oportunidad. Pero, por otro lado, estábamos intentando sobrevivir cada año. Cada año perdíamos dinero, estábamos reestructurando nuestra empresa porque ya no podíamos más, no podíamos pagar casi las nóminas. En 2010 incluso tuve que vender activos, maquinaria, todo con tal de sobrevivir, una situación muy difícil. Incluso vendí mi casa, me quedé sin casa, porque tenía que aportar dinero a la empresa para poder pagar las nóminas. En 2011, con ese caos buscando soluciones, me incorporo en un máster de reingeniería de procesos y Lean Management, con el objetivo de incorporar nuevas metodologías de trabajo que nos permitiesen trabajar, fabricar de manera más eficiente y reducir costes. Pero todos sabemos que la reducción de costes tiene un límite. La reducción de costes no genera valor, no crea futuro. Y nosotros seguíamos con nuestra visión de incorporar una industria de impresión. Y en 2012 nos llegó la gran oportunidad. Por fin, una oportunidad que teníamos que aprovechar con agilidad y rápidamente. Una industria de impresión, en una situación como la nuestra, muy precaria, estaba vendiendo una máquina que había costado más de 2 millones de euros y que estaba prácticamente nueva, la vendía por 500.000 euros. Cuando me entero rápidamente, llegamos a un acuerdo, negociamos y salgo abrumado porque hemos llegado a un acuerdo, pero ahora ¿de dónde sacar 500.000 euros en ese momento en el que los bancos no apostaban, no nos daban dinero? Empezamos a movernos. El sector financiero empieza a visitar prácticamente todos los bancos de España buscando que alguien confiase en nosotros. Por fin un banco confía, con condiciones, nos dice que tenemos que conseguir 150.000 euros para pignorarlos. ¿De dónde sacar ese dinero? Imaginaros, es decir, si no teníamos ni para pagar las nóminas. Pero no nos dejamos arrastrar por el victimismo, todo lo contrario. Teníamos una visión, confiamos en lo que estábamos haciendo y nos responsabilizábamos de que tenemos las maneras de cambiar lo que está pasando. Empezamos a preguntar a familiares, a amigos, a otras empresas. En ese momento, como estaba la situación, nadie nos ayudaba. ¿Y sabéis al final quién fue el que me prestó el dinero? Mi abuela. Mi abuela tenía ese dinero ahorrado y quiso prestármelo. Imaginaos qué responsabilidad para mí. Un momento crítico. Y hablé con ella, le dije, abuela, que es un proyecto que lo mismo nos puede salir mal. Pero ella confiaba. Venía de una empresa familiar, también sabía cómo hay que apostar por el futuro y hay que confiar. Y de esta manera me prestó el dinero e incorporamos esta industria de 4 colores en nuestra empresa. Y aunque el año siguiente fue malísimo porque la facturación de la encuadernación cayó estrepitosamente, compensamos y crecimos con nuevo negocio, es decir, negocio de impresión. Pero lo más importante, en 2014 ya teníamos un conocimiento exhaustivo de lo que estaba pasando, de lo que necesitaba el sector editorial. Y habíamos llegado a solucionar nuestros problemas financieros, todavía lamiéndonos las heridas en un contexto bastante complicado. Y en ese contexto, que deberíamos habernos quedado quietos, todo lo contrario, entendiendo las necesidades del sector editorial, entendimos que la cadena de suministro era imperfecta. ¿Por qué? Porque estaba diseñada para las cantidades grandes de los sistemas de impresión tradicionales, es decir, offset. Y teníamos que aportar algo nuevo, teníamos que ayudar a las editoriales, porque teníamos un porqué claro. Amamos lo que hacemos y queremos cuidar lo que hacemos. Y eso era clave para que tengas una visión empática de tu cliente, en este caso, la editorial. Y de esta manera empezamos a buscar diferentes alternativas, diferentes tecnologías de impresión que pudiesen fabricar lotes pequeños. Algo complicado, pero por fin encontramos un sector, en el sector de las cartas, donde realmente se estaban fabricando cartas, pero podíamos transferirlo a los libros. De hecho, algunas de esas empresas habían intentado, sin éxito, con fracasos bastante grandes, fabricar libros, pero no entendían el sector editorial, no entendían el sector, el ecosistema del libro. Y nosotros teníamos la clave. Pero como en todo proyecto, debíamos incorporar nuevo talento, porque el equipo es fundamental para el crecimiento, es fundamental para la innovación. Y de esta manera nos juntamos José Antonio Mora, un pionero en la impresión digital, Enrique Díaz, un compañero del máster que había realizado de reingeniería de procesos. Nunca sabes dónde va a estar tu equipo, nunca sabes dónde vas a encontrar el talento. Y juntos, los tres, apasionados por la innovación, elaboramos un plan de negocio. Un plan de negocio que con estas tecnologías demostrábamos que podíamos aportar valor y ayudar al sector editorial a mejorar su cadena de suministro y poder reducir el stock de sus almacenes. Algo clave en ese momento que estaba sufriendo bastante el sector editorial. Como hicimos con la máquina de impresión, rápidamente empezamos a visitar bancos, incluso alternativas de financiación, pero como estábamos endeudados y en una situación todavía precaria, nadie confiaba en nosotros, nadie confiaba en la innovación. Pero no podíamos dejarnos
arrastrar otra vez por el victimismo y decir, bueno, no se puede, no. Teníamos que hacerlo de alguna manera, no podíamos dejar de arrastrarnos por las limitaciones. Y de esta manera, de una manera muy honesta, transparente y humilde, le presentamos el proyecto a los partners que tenían las tecnologías que necesitábamos. Les gustó la idea porque sabían que teníamos una visión clara, que entendíamos el sector del libro y que teníamos un porqué fundamental. Y al final, cada uno en una modalidad diferente, decidieron incorporarnos las tecnologías necesarias para fabricar libros. Querían probar si estos locos eran capaces de hacer con éxito lo que otros no habían conseguido. Y así, fundamos Liber Digital, una empresa dedicada a la fabricación de cantidades pequeñas con nuevas tecnologías. Los siguientes años fueron frenéticos, crecimiento, pero sobre todo, ¿qué estábamos aportando al sector editorial? En estos gráficos de aquí, vemos que en la línea roja, en el eje cartesiano, vemos que realmente era totalmente ineficiente para las cantidades pequeñas y que, por otro lado, había un vacío grande, porque esos libros no se podían fabricar. Y aunque estas tecnologías presentaban limitaciones técnicas y limitaciones de calidad, no podíamos esperar a la perfección. La innovación no depende de la perfección, depende de hacer, de caminar, de avanzar. Y cuando incorporamos estas tecnologías, habíamos cubierto un pequeño espectro de la gama de libros que se podían fabricar con esto, y aquí vemos en el gráfico, en la parte azul, cómo ya se podían fabricar libros en cantidades pequeñas de manera rentable. Pero realmente, esto a nivel de costes, ¿qué aportaba al sector editorial? ¿Cómo aportábamos valor? Pues básicamente gestionando de manera eficiente el ciclo de vida del libro. Es decir, desde una novedad que sale en grandes cantidades para el punto de colocación físico, para que luego, cada vez que se vaya reduciendo la demanda poco a poco, podamos entregar cantidades pequeñas en los almacenes, con dos objetivos. Uno, la reducción del stock de los almacenes. 3, poder entregar de una manera mucho más rápida, que redunda otra vez en la reducción del stock mínimo de seguridad, ya que podían tener muchos menos libros, porque esto podía fabricar libros en cantidades pequeñas. Y sobre todo esto mejoraba las operaciones financieras y la cadena de suministro del libro. Era un cambio de paradigma, aportaba un valor tremendo. Y por otro lado, podíamos empezar a fabricar libros personalizados. Algo también muy interesante porque aportaba nuevo negocio a las editoriales. Lo estábamos consiguiendo y estábamos integrando con éxito las tecnologías tradicionales de gran volumen con las tecnologías de impresión digital para el volumen pequeño. Y de esa manera creamos el Grupo Gómez Aparicio, con nuevos socios, como hemos incorporado como José Antonio y Enrique. Hicimos un grupo destinado a la gestión eficiente del ciclo de vida del libro. Seguimos creciendo, y se nos había incorporado el ADN de la innovación en nuestra industria, en nuestra empresa, en nuestros equipos. Y teníamos claro cuáles eran los siguientes pasos que teníamos que dar. Teníamos una visión definida y habíamos estado trabajando para saber cuáles eran las diferencias entre, uno, las necesidades del mundo de las cartas y las necesidades del mundo del libro. Entendíamos el sector del libro y trabajábamos estrechamente con nuestros partners tecnológicos, demandándoles cuáles eran las siguientes innovaciones por las que había que avanzar. Pero para innovar hay que arriesgar, hay que avanzar. ¿Y cómo queréis que se innova? La innovación se da en la intersección de este conjunto. Sobre todo, ¿qué necesita nuestro cliente? Una visión empática de lo que realmente necesita el cliente. No lo que yo necesito, no cómo puedo ser yo más rentable, no. ¿Cómo puedo ayudar a mi cliente para aportarle valor, para que sea mejor? 2, ¿está disponible en el mercado esa tecnología? ¿Puedo utilizar una tecnología para hacer lo que quiero hacer? 3, ¿es viable en el mercado? ¿El mercado está preparado para esto? Y eso es lo que nosotros hicimos. Ese viaje que hemos ido haciendo es lo que estuvimos haciendo. Trabajar estrechamente, por un lado con nuestro cliente, cuáles eran sus necesidades, pero por otro lado con nuestros partners tecnológicos, demandándoles que teníamos que evolucionar la calidad y derribar esas limitaciones técnicas. Y de esta manera, en 2018 fuimos la primera empresa española en incorporar la rotativa de impresión digital, inyección de tinta, calidad premium, homologada con la impresión offset. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos poder cubrir todo el espectro de los libros que no se podían hacer hasta ahora por las limitaciones. Realmente un cambio de paradigma en el sector. Dimos otro salto, evolucionamos, sobre todo siempre no mirando a la competencia, mirándonos a nosotros mismos porque competimos con nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser mejores? Seguimos evolucionando, seguimos creciendo y nos llega el COVID.
Imaginaos, 2020, veníamos con un crecimiento de más de 2 dígitos anuales, todo nos iba bien. A nivel financiero, ya todas las inversiones que estábamos haciendo las hacíamos por nuestros propios medios. Y nos llega el COVID. Aparcamos el plan estratégico y pusimos los valores sobre la mesa. Solo teníamos una obsesión: cuidar a nuestro equipo, el equipo que nos había llevado a donde estábamos, cuidar a nuestra gente. No tener que hacer una reestructuración. Y dos, sobre todo, aunque había caídas y tuvimos que parar algún momento debido a la situación del COVID, no tener que hacer ningún ERTE. Ya lo habíamos hecho en el pasado, en la época tan mala que os he hablado, de la incertidumbre, del caos y la falta y las complejidades que tuvimos en el pasado. No queríamos volver a ello y apostamos, veníamos de unos años buenos y hemos apostado por la gente. Y por fin pasamos al 21, con una situación controlada, totalmente controlada de lo que estábamos, de la situación. Y volvemos a innovar, porque tenemos el ADN de la innovación en la compañía, porque tenemos el ADN de la innovación en la empresa y en los compañeros. Y hemos vuelto a innovar, con esa obsesión, esa visión que tenemos de gestionar de manera eficiente el ciclo de vida del libro, para que se pueda alargar. Y de esta manera hemos creado LibreExpress y hemos incorporado nuevo talento, en este caso Arantxa Mellado, una mujer que ha liderado proyectos de innovación en el mundo del libro relacionado con los metadatos. Y juntos estamos desarrollando un sistema de fabricación para poder hacer pedidos de una unidad, de un libro. Para el entorno industrial, como decía al principio, un reto titánico, un reto realmente muy complicado. Y lo estamos consiguiendo. Y gracias a esto lo que hemos conseguido es que el ciclo de vida del libro se amplía y básicamente aportamos dos oportunidades al sector. Uno, poder reducir aún más el stock, poder eliminar referencias del almacén, pero que se sigan suministrando. Gracias al PTO, Print to Order, es decir, producir libros que se han vendido, pero que ya no tienes estocado y genera un stock en el almacén y genera coste. Y por otro lado, poder recuperar referencias descatalogadas, pero que podrían tener venta, esas economías de nicho, alargar la long tail lo máximo posible para poder fabricar pedidos de una unidad, aunque vendas un libro al año. Esto ha aportado otra vez valor y seguimos avanzando. Y todo esto ha sido nuestro viaje, nuestra evolución de transformación, los pasos que hemos dado y hemos llegado a donde hemos llegado. Y los números lo que nos ha acompañado, porque detrás de la innovación, detrás de pensar en el cliente, los números llegan. Y todo esto se podría resumir en 4 claves. En 4 claves importantes a tener en cuenta. Por un lado, la visión. Hay que construir una visión clara, que nos lleve a un lugar que realmente sea inspirador, para que la gente se inspire en esa visión, pero siempre construida desde las circunstancias y el contexto, no para que nos limiten, todo lo contrario, para poder construir un plan congruente, para poder derribar esas limitaciones. 2, el equipo. El equipo es fundamental. La visión nos va a decir qué talento hay que incorporar y el equipo es la piedra angular de cualquier empresa y es la que nos va a llevar a donde tenemos que llegar, a la visión, a nuestro destino. 3, el aprendizaje, importantísimo, que nos lo da también la visión. Por eso es tan importante tener clara y definida la visión. Es qué tenemos que aprender como industria, qué tenemos que aprender como empresa, qué tenemos que aprender como personas. Y sobre todo, no olvidar qué tenemos que desaprender. Y 4, la innovación. No llegaremos a ningún sitio diferenciador, no llegaremos a ningún sitio de éxito si no innovamos, si no arriesgamos. El riesgo asociado a la innovación, siempre controlado, es fundamental y con una visión empática. Y todo esto no tendría sentido si no tenemos un porqué poderoso, un porqué que aporte valor, un porqué que inspire a los equipos y que aporte pasión al proyecto. Y recuperando la pregunta que hacía al principio sobre ¿creéis que se puede transformar una empresa o una industria siendo una pyme? La respuesta es sí. Muchísimas gracias.